¿Por qué los creyentes hace 1991 años tenían poder para hacer milagros y sanidades espectaculares y hoy no pasa nada? El Dios eterno es inmutable, por lo tanto, algo importante se dejó de hacer. Y hoy te lo voy a decir. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Yo soy Daniel Marzoa y esto es Reflexiones sin Fronteras. Un remanente disperso en todo el mundo, los hijos de Dios se unen, guiados por su Santo Espíritu. Reflexiones sin fronteras, caminando en la senda eterna. El tema de hoy: los verdaderos creyentes de Yeshua. Hola, ¿qué tal? Buscadores de la verdad, pueblo del Dios Altísimo, los diferentes remanentes del mundo, gente maravillosa que sigue las enseñanzas de este canal. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Que el Padre Eterno los bendiga grande y poderosamente. Muchos creyentes se identifican con el nombre de cristianos, sin saber lo que implicó en un principio y lo que significa ser cristiano hoy en día. Vamos a comenzar analizando etimológicamente la palabra cristiano. ¿Sabes qué significa? Cristianos es un término griego que se deriva de Christos, que significa Cristo o ungido. Cristo, a su vez, es la traducción griega del hebreo Mesías. Aunque los griegos llamaban cristianos a los seguidores del Señor Yeshua y los líderes romanos también les decían cristianos en forma peyorativa para burlarse de ellos mientras los torturaban y asesinaban, lo cierto es que la palabra cristianos actualmente ya no significa lo mismo que hace casi 2000 años. A lo largo de los siglos, esta palabra ha sufrido diferentes connotaciones y es importante que sepamos. El día de hoy vamos a hacer un recuento histórico de lo que implicaba ser creyente desde un principio, que así es como se llamaban los seguidores de Yeshua. No se decían cristianos entre sí, sino se decían creyentes o seguidores o discípulos. Vamos a ver qué significaba ser un seguidor, un discípulo, un creyente del Señor Yeshua hace 1991 años y qué significa ser un cristiano o creyente hoy en día. El término cristiano fue usado por primera vez por los griegos en Antioquía para identificar a los seguidores del Mesías Yeshua. Les decían mesiánicos, que en griego es cristianos. Y se congregaron allí todo un año en la comunidad y enseñaron a muchos gentiles que se hicieron discípulos, y los griegos les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. La segunda vez que se menciona la palabra cristiano en el Pacto Renovado fue cuando, con ironía, Herodes Agripa II se burla del apóstol Shaul o Pablo. Históricamente es bien sabido que los religiosos líderes judíos y los gobernantes romanos, en forma despectiva, usaban el término Notzrim o nazarenos y cristianos para llamar a los seguidores de Yeshua. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a hacerme cristiano». Y Shaul dijo: «Quisiera, Adonai, que por poco o por mucho no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueran transformados tales cual yo soy, excepto por estas cadenas». Hechos capítulo 26, versículos 28 y 29. Los gobernantes romanos, como el emperador Nerón y Plinio, el gobernador de Bitinia, usaban el término cristianos para, en forma perversa y despectiva, hablar de los seguidores del Mesías Yeshua, tal y como lo documentaron los historiadores romanos Tácito en su obra Anales del año 116 después del Cristo y Suetonio en su obra Vida de los 12 Césares, escrita alrededor del año 120 después del Cristo. La tercera y última vez que se menciona la palabra cristiano en ciertas traducciones de la Biblia es precisamente por un error de traducción. Debe ser una broma. Esto es lo que dice la primera carta de Kefa o Pedro, dirigida a los creyentes que habitaban el territorio de la actual Turquía, según el Textus Receptus, que es uno de los códices más antiguos hallados hasta el día de hoy. Pero si alguno experimenta sufrimiento por seguir al Mashiach, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios por este nombre, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Adonai,
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el final de los que desobedecen la promesa de redención de Dios transmitida oralmente? Y si los justos con dificultad se salvan, ¿cómo alcanzarán salvarse los malos y transgresores de la Torá? Primera de Pedro capítulo 4, del versículo 16 al 18. En la traducción Reina Valera y en otras versiones similares, cambiaron la expresión seguir el Mashiach por cristianos, ya que por órdenes de Roma se debía eliminar toda referencia a la Torá y a los judíos en todas las versiones que ellos editaban. La Biblia del Oso, la Reina Valera 1569 y la Biblia del Cántaro, de la cual se extrajo la traducción Reina Valera purificada, fueron las versiones más completas, pero lamentablemente no solo eran traducciones, sino que fueron adaptadas con un sinnúmero de transliteraciones. Las versiones posteriores a ellas fueron cada vez más y más manipuladas y adulteradas. Entonces, no existe ningún indicio en las Sagradas Escrituras de que los creyentes se autoidentificaran como cristianos, ni mucho menos que el Dios Todopoderoso los llamara así. Ahora, lo relevante en este momento no es si te llamas cristiano o creyente, sino que quede perfectamente claro en qué creían y cómo se comportaban los auténticos seguidores y discípulos del Hijo del Dios viviente. Por eso, voy a comparar desde el punto de vista bíblico las creencias y acciones de los primeros creyentes respecto a los creyentes actuales. Creyentes hace 1991 años. 1. La base de su doctrina era creer en el Señor Yeshua como único Dios, único intercesor y en su pacto renovado, que es la gracia. 2. Obedecían la Torá y celebraban las santas convocaciones como el Pesach, Hamatzot, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. 3. Guardaban Shabbat. 4. Oraban todos los días en el templo y en las casas, y el número de creyentes aumentaba semana a semana. 5. Nacían de nuevo antes de predicar y servir. 6. Vivían en comunidad como uno solo y eran solidarios entre ellos y con los huérfanos, viudas y extranjeros. 7. Al predicar, hacían milagros y sanidades sobrenaturales, además de atender las necesidades de la comunidad a la que iban. 8. Los creyentes verdaderos sufrieron persecución, tortura, encarcelamientos y murieron en su mayoría de forma cruel por mantenerse fieles a Yeshua. 9. Creían que Yahweh era Ejad. 10. Creían que el rapto sería a mitad del gobierno del anticristo. Creyentes hoy en día. 1. La base de su doctrina es creer en el Señor Yeshua como único Dios, único intercesor, pero también en el dispensacionalismo y en el pacto renovado, que es la gracia. 2. Rechazan la Torá y celebran Navidad, fin de año, cumpleaños y todas las fiestas del mundo, con sus excepciones, claro está. 3. No guardan Shabbat, solo se reúnen un par de horas los domingos. 4. Oran cuando quieren, no se reúnen en las casas, y el número de creyentes disminuye semana a semana. 5. Sin nacer de nuevo, sirven, son pastores, ministros de alabanza y hasta predican. 6. Están divididos en denominaciones, compitiendo por quién tiene mejor casa y mejor coche, discutiendo si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías, otros no, unos hablan en lenguas y otros presumen de virtudes que realmente ni tienen, pero siempre separados. 7. Al predicar no hay milagros ni poder, no hay sanidades sobrenaturales de parte de Adonai. Lo que sí abundan son shows en donde se engaña y extorsiona a los congregantes. Tampoco ayudan a las personas, a las comunidades a las que van a predicar. 8. En general, los creyentes actuales no sufren persecución, ni tortura o encarcelamientos, ni mueren por creer en Yeshua. El mundo, el dinero, su autorrealización personal y su familia son su prioridad. 9. Creen que Yahweh es una Trinidad. 10. Creen que el rapto ocurrirá en cualquier momento y que los hijos del Dios Altísimo no sufrirán ningún tipo de persecución ni estarán en la tierra cuando el anticristo aparezca y gobierne.
Y el séptimo día Adonai terminó la labor que había hecho, y cesó en el séptimo día. Y bendijo Dios ese día y lo santificó, porque en él cesó Dios toda la obra creadora que él había hecho. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y Shaul, Pablo, como era su costumbre, fue a ellos y por 3 Shabbats debatía con ellos, partiendo siempre de la Escritura, explicando y demostrando que era necesario que el Mashiach sufriera y resucitara de los muertos. Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. Kefa, Pedro, y Johanán, Juan, subían juntos al templo a la hora novena, 3 de la tarde, que era de la oración. Hechos capítulo 3, versículo 1. Envió pues y decapitó a Johanán, Juan, en la misma cárcel, y su cabeza fue llevada en una bandeja de frutas y dada a la joven, y ella la entregó a su madre. Mateo capítulo 14, versículos 10 y 11. Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon, mientras él invocaba y decía: Yahshua, Adonai, recibe mi espíritu. Y clamó a gran voz: Yahweh, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Hechos capítulo 7, versículos del 58 al 60. Por esos días, el rey Herodes echó mano a algunos de la comunidad para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Johanán, y viendo que esto había agradado a los judíos, arrestó también a Kefa, y era la fiesta del Hamatzot, los panes sin levadura. Hechos 12, versículos del 1 al 3. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de la ciudad, camino de un día de Shabbat, y entrados subieron al aposento alto donde se habían hospedado. Hechos capítulo 1, versículos 12 y 13. Y cuando llegó el día de Shavuot, Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un remolino impetuoso de un fuerte viento, el cual llenó todo el lugar donde estaban sentados. Y del remolino salieron unas figuras de lenguas humanas, como de fuego, que iban siendo repartidas y se posaban sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les causaba que hablasen. Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4. Aún en la actualidad, existimos creyentes verdaderos en el Señor Yahshua, dispersos en todo el mundo, en los diferentes remanentes mesiánicos. Tal vez no hacemos todo exactamente como Él lo enseñó, porque esa información ha sido una y otra vez destruida por los sirvientes de la oscuridad. Pero nos esforzamos día y noche por agradar al gran Yo Soy con todo lo que hacemos y en nuestro diario vivir. Soy testigo de que el Dios viviente sigue hablando, sigue repartiendo dones y guiando a sus hijos, haciendo milagros, prodigios y sanidades, y nos revela cosas poderosas. Todo inicia con la voluntad de conocer la verdad por encima de una doctrina y por encima de todo lo que se nos ha enseñado. Esto no es nada sencillo de asimilar por tanta tergiversación de las Escrituras, pero, aunque tome años procesarlo, es importante iniciar, porque vivimos tiempos de mucho engaño y sin la verdad, podemos ser arrastrados a la desgracia. Cuando decides conocer la verdad y obedecerlo por encima de ti mismo y de una doctrina de tu congregación, entonces empiezas a amar a Yahshua el Cristo. Y si lo amas, Yahshua junto con el Padre Celestial harán morada en tu mente. En ese momento se abre la puerta de la revelación sobrenatural. Esa puerta está cerrada y sellada para quienes no quieren conocer la verdad y están cómodos en su rutina religiosa. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21, traducción CDG. Los hijos del Dios viviente también se encuentran en las congregaciones cristianas de diferentes denominaciones, pero solo experimentan una muy pequeña parte de las promesas de Adonai, porque obedecen a medias los mandamientos de Yahweh por desechar su Torá y obedecer un evangelio adulterado. Junto con ellos, los creyentes de Adonai están inmersos en el catolicismo, mormonismo y en otros lugares obedeciendo doctrinas de hombres.
Toda congregación en donde se elimina la ley de Adonai y se adultera el pacto de la gracia, se convierte en Babilonia. En esos lugares los creyentes están atados y amordazados espiritualmente y serán libres cuando decidan obedecer los principios de la Torá y del pacto renovado sin adulteraciones, esforzándose por entrar por la senda estrecha y por mantenerse allí hasta el fin. Y escuché otra voz procedente del cielo que decía: «Sal de ella, pueblo mío, para que no seas cómplice de su desvío de las enseñanzas de la Torá y para que no recibas parte de sus plagas». Apocalipsis 18:8. Traducción, Código Hebraico, CDG. Hay una esperanza para todo el que desea hacer lo correcto, buscando al Dios Todopoderoso, y eso nada tiene que ver con religión o con judaizar. Tendrás más luchas y retos que una persona común, pero también tus bendiciones serán mucho más grandes que las de las personas comunes, pues la guía de Adonai, así como sus promesas, protección y milagros, están reservados principalmente para sus hijos, para quienes lo aman. Esos son los verdaderos creyentes e hijos de Dios. Ser talentoso hace 50 o 60 años era sinónimo de virtuosismo, de tener dones sobrenaturales, de ser sobresaliente, de alguien que aporta cosas poderosas a la sociedad, de ser una persona muy disciplinada. Actualmente ser talentoso, ya cualquier reggaetonero le llaman talentoso. A cualquier cosa que no tiene ningún valor se le llama talento. Del mismo modo, ser un creyente en el Señor Yeshua hace 1991 años y ser un creyente actualmente tiene connotaciones muy diferentes. Antes daban su vida por el Señor, actualmente viven para el mundo, al menos la gran mayoría. Porque no quieren obedecer la ley de Dios, no quieren obedecer sus preceptos y defienden más una doctrina, un movimiento que la palabra del Dios Altísimo. Ahora bien, reflexiona y respóndete esto a ti mismo, a ti misma. ¿Eres un creyente verdadero, como los creyentes que existían hace 1991 años en el tiempo de los primeros apóstoles, que estaban dispuestos a dar su vida por el Señor, que estaban unidos a Él, que creían y practicaban los principios de la Torá y del pacto renovado? ¿O eres un creyente, una creyente bajo el canon actual que defienden más una doctrina de hombres, un movimiento, que la palabra de Dios? El saber la respuesta de esto marcará una diferencia en tu vida y te dará las respuestas que tanto estás buscando. Ya es tiempo de volver a la verdad. Gracias por ver esta enseñanza. Espero que haya sido de gran edificación para tu vida. Por favor, déjame tu me gusta y comparte esta enseñanza para que muchos puedan también conocer la verdad de la palabra de Dios. Si tienes algún comentario, déjamelo aquí abajito y con gusto te responderé. Yo soy Daniel Marzoa y el deseo de todos los que hacemos reflexiones sin fronteras para ti y para los tuyos es: Yevarejeja, Adonai, Beshmereja, Yaer Adonai para Beleja, Bijuneja, Yisha Adonai para Beleja, Belleseleja, Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar.